En este cuarto tema de la serie Creciendo en Cristo, es mi deseo pedir a nuestro Dios y Padre que nos llene de sabiduría y conocimiento, al igual que de una completa disposición de cumplir con su palabra. El estudio que estaré presentando ahora está preparado con la intención de que cada oyente analice, estudie y realice una o varias tareas que Dios disponga en sus corazones para el crecimiento de su evangelio. El título de este tema es Un ministerio para Cristo. Por supuesto, lo primero que vamos a indagar acerca del tema es el significado de la palabra ministerio, o simplemente saber qué es un ministerio. Ministerio puede ser definido con los siguientes conceptos. Primeramente, puede ser un departamento que junto con otros es el responsable de la administración de un aspecto determinado de la vida política, social o económica de un país. Un buen ejemplo para entender este concepto es que cada país tiene ministerios tales como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Deporte. Y su función es trabajar en conjunto para el bienestar y la mejora de la nación y sus habitantes. Otra definición puede ser el edificio, oficina o sede donde trabaja un ministro, como por ejemplo el lugar en donde desempeña funciones el ministro de Educación o el ministro de Salud. Teniendo estas dos definiciones, se da sobreentendido que un ministro es la persona que ejerce un ministerio, o sea, es alguien que tiene el cargo o la responsabilidad sobre la función de un ministerio. Pero en un sentido religioso, un ministerio sería el cargo u oficio que realiza una persona en el Evangelio o en la Iglesia de Cristo. Así que un ministro de Cristo es simplemente alguien que dedica un oficio específico o un cargo a favor de Cristo y de su iglesia. Muchas personas a veces no caen en cuenta de la importancia de este tema. Dios nuestro Padre nos reparte a través de su Hijo Jesucristo dones y talentos que son usados por nosotros a diario. Pero ¿acaso alguna vez nos ponemos a pensar si podríamos crear un ministerio con un don o talento que poseamos? ¿O acaso no es posible que seamos excelentes ministros en un cargo u oficio para la causa de nuestro Dios? La santa palabra de Dios nos da algunos ejemplos de personas que desempeñaron ministerios específicos en la causa de Dios. Uno que podría citarse es el ministerio que ejercían algunos miembros del antiguo pacto como sacerdotes en el santuario o tabernáculo de Dios. En el Antiguo Testamento, antes de la llegada de Jesucristo, Dios mandó a que se construyese un tabernáculo o santuario para Él. En este santuario no todo el mundo podía ministrar. Habían varios requerimientos o requisitos que los ministros debían poseer para poder ser aceptados a esta labor tan especial. Si vamos, por ejemplo, a algunos versículos bíblicos, podríamos ver algunas características de las cuales yo les estoy hablando. Dice el libro de Números, capítulo 8 y versículo 11: y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Este versículo expresa primeramente que las personas que iban a ejercer este ministerio de servicio a Jehová tenían que ser levitas. Los levitas eran descendientes de Leví, el padre o patriarca de una de las tribus de Israel. Esta tribu obtuvo el honor o distinción del ministerio del sacerdocio o el ministerio sacerdotal, porque un día en que muchos miembros de las otras tribus de Israel decidieron idolatrar a un becerro de oro, dándole la espalda al verdadero Dios. Todos los descendientes de Leví o levitas
no participaron de esta rebelión contra Dios. Así que Dios simplemente los exaltó por este acto de fidelidad. También nos dice el mismo libro de Números, en el capítulo 8 y versículos 24 y 25, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Para esta época, solo los levitas que estaban entre la edad de 25 a 50 años podían ser parte activa en el ministerio sacerdotal. Y si leen el capítulo 21 del libro de Levítico, da una serie de requisitos tales como que ellos tenían que ser personas que en sus palabras nunca hubiesen profanado a Dios o a su santuario, y que fuesen individuos sin ningún tipo de defecto físico. La Biblia describe otros requisitos para que un levita pudiera ejercer este ministerio. Pero realmente lo que deseo enfocar es que Dios busca y quiere personas específicas para ministerios específicos. Una persona que fue específica para un ministerio específico fue nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice varios detalles acerca de su ministerio. Primeramente nos menciona en el libro de Lucas capítulo 3 y versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. El mismo Jesús comenzó su ministerio terrenal cuando era como de 30 años y lo desempeñó fielmente por un tiempo aproximado de 3 años y medio. Las Sagradas Escrituras describen a Jesús con una serie de características que solo Él poseía y que solo Él posee, tales como que Él es el unigénito Hijo de Dios. Jesús dejó su posición celestial para hacerse humano. Y aunque Él fue hombre, Él fue humano, no se halló pecado en Él, etc. Solamente Jesús podía ser la persona indicada para el ministerio de la salvación humana. La palabra de Dios también nos muestra que la labor que desempeñaban los apóstoles era un ministerio. Y este ministerio fue tan importante que gracias a ellos hoy en día tenemos la dicha de poseer, estudiar y predicar el mensaje de salvación. Pero a lo mejor, apreciado oyente, te harás la pregunta: ¿será que solo personas específicas como los levitas, sin defectos, los apóstoles o el mismo Jesús son los únicos capaces de ejercer un ministerio para Dios? Anteriormente llegamos a la definición que un ministerio cristiano o religioso es un cargo u oficio que realiza una persona en el Evangelio de Dios o la Iglesia de Cristo. Y la persona que es la principal responsable por este cargo u oficio es un ministro de Dios. La palabra de Dios nos da mención de varios cargos u oficios tales como maestros, diáconos o pastores, que pueden ser ejercidos por los creyentes y seguidores de Dios. Pero aunque la Biblia hace mención de estos cargos u oficios, la palabra ministerio en el idioma original nos podría dar un concepto más profundo de lo que es tener un ministerio para Dios. La palabra en griego significa servicio y figurativamente es una ayuda o un socorro. Una persona que desee ejercer un ministerio cristiano debe entender que va a obtener un cargo de servicio o que va en ayuda o socorro del necesitado, o simplemente va a dar un aporte donde hay una necesidad. Este servicio debe ser sin buscar un beneficio personal, debe ser sin fines de lucro y debe ser dado con alegría, gozo y en armonía con la palabra de Dios. Pero ¿será acaso, estimado amigo, amiga, que usted tenga las cualidades específicas para un ministerio específico? Bueno, Dios nos creó para que fuésemos únicos.
con características y personalidades diferentes. Y lo más probable es que Dios ya ha puesto en tu corazón el comenzar y ejercitar un ministerio que beneficiaría a personas que están necesitadas de tu ayuda o tu servicio. Y si nuestro Dios y Padre no te ha dado o no te ha revelado todavía un ministerio para su obra, dice nuestro Salvador Jesús que todo lo que pidamos a nuestro Dios y Padre en su nombre nos será concedido. Pide a Dios por esto y te será concedido el tener un cargo o ministerio que sea específico para ti. Ahora, no pongamos la idea en nuestros corazones que si tenemos frente a nosotros un ministerio o una labor que aparenta ser pequeña y sin importancia, será una obra que no dará frutos o que no prosperará. Cuando decidas hacer un ministerio puesto por Dios, es como guiar y proteger a un árbol desde que es una simple semillita. Pero estás con este árbol día a día, lo riegas y lo cuidas, hasta que en un futuro logras cosechar sus frutos. La palabra de Dios menciona que nosotros, al igual que un ministerio, debemos ser árboles que producen frutos. Estos frutos son, según el libro de Gálatas, capítulo 5 y versículos 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si deseas desarrollar estos frutos en tu vida y ponerlo en práctica en tu ministerio, estarías usando las mejores herramientas que Dios ofrece para ti. No podrás conseguir mejores inversionistas para tu ministerio que Dios, nuestro Padre y su Hijo Jesucristo. La verdad es que cuando ejerces un ministerio es algo personal y lo más probable es que nuestro Salvador Jesús desarrolle destrezas especiales en ti para que tú seas el indicado para realizar ese ministerio. Si leemos en nuestras Biblias, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, y los versos 4 y 5, nos dice así: acercándoos a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos dice el verso 4 que nos acerquemos a la piedra viva que es Jesús. Esta piedra viva que fue el único que podía ejercer el ministerio terrenal para nuestra salvación, y a pesar de haber cumplido su labor a cabalidad, fue desechado por los hombres, pero sin embargo es una piedra escogida y preciosa para Dios. Y nos dice el verso 5 que nosotros también, como piedras vivas, o sea, como agentes que deseamos hacer la voluntad de nuestro Padre, al igual que Jesús, seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Así que nuestro ministerio de edificación y crecimiento personal debe ser aceptable para nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo ministerio que hagas debe ser con el propósito de crecimiento en Cristo, mostrando fervorosamente los frutos espirituales que nos dice el libro de Gálatas, y siendo sacerdotes que ministren en su causa. Y me gustaría mencionar unos posibles ministerios fuera del mundo religioso que estoy seguro te darán una idea de lo que trato de transmitir con este tema. Por ejemplo, digamos que una persona en cierto pueblo llega a ser conocido o llega a ser famoso por todos los habitantes de ese lugar como una persona amable, educada y muy honesta. Hagámonos una pregunta. ¿Ustedes creen que esa persona llegó a tener ese reconocimiento de un día para otro? ¿O esa persona tuvo que mostrar ese carácter y comportamiento por mucho tiempo?
Sé que definitivamente para que alguien llegue a ser reconocido por esos atributos de honesto, educado y amable por todos los habitantes de su pueblo o ciudad, realmente esa persona tuvo que haber practicado este comportamiento por un largo tiempo. Podríamos decir que esta persona hizo de su comportamiento hacia los demás un buen ministerio. Hay personas que ejercen un ministerio simplemente tomando gran parte de su tiempo para atender a personas con problemas de salud, a personas desprotegidas, y también ayuda, o personas que también ayudan a los más necesitados, o a personas que no pueden valerse por sí mismos. Y la palabra de Dios menciona que estas personas que hacen este tipo de ministerio son las que practican la verdadera religión y fe cristiana, como nos dice el libro de Santiago en el capítulo 1 y versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es interesante cómo los frutos provenientes de Dios se desarrollan en personas que desean realizar un verdadero ministerio cristiano, e incluso se desarrollan en personas que no son religiosas, porque toda buena obra, aunque sea de un no creyente, proviene de Dios. Pero para que todo ministerio, al igual que un fruto, alcance la madurez y la excelencia, el ministro o responsable de este ministerio debe dejar que nuestro Señor Jesucristo sea el accionista mayoritario y conductor tanto del ministerio como del ministro. Y algo muy importante es que si tú quieres realmente ejercer un ministerio que sea digno para Dios y que sea de crecimiento espiritual para ti y para otros, debes ser alguien que trabaja, pero que no señala. Lo que quiero decir con esto es que es muy fácil llegar a un lugar, como decir, a una iglesia, por ejemplo, y juzgar porque esta iglesia no está bien pintada. Y luego, con el correr del tiempo, todavía tienes la crítica. Y digamos que al pasar de varios años, te haces miembro de la iglesia y todavía existe la misma queja, que la iglesia no luce bien porque no está bien pintada. Si tú fueses esa persona que tuvo esa molestia desde un principio, ¿por qué no buscar una solución en vez de una queja? ¿Por qué no hacer de ese problema un ministerio? Hacer un plan, buscar un presupuesto, hablar con los hermanos, y cuando tengas todo listo, solo llevar la solución de resolver el problema de la pintura de la iglesia a los líderes de la congregación. En toda labor que hagas, toma la actitud que tomó el apóstol Pablo con respecto al ministerio que nuestro Señor Jesucristo le otorgó. Dice la carta de 1 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, y también el libro de Romanos, capítulo 11 y versículo 13, de esta manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. La Biblia nos da buenos ejemplos de ministerios personales realizados por hermanos que fueron reconocidos por su dedicación a favor de los creyentes y del Evangelio de Dios. Si vamos al libro de segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 16, nos dice el apóstol Pablo de esta manera: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Al parecer, este hermano fue un gran alivio y ayuda para el apóstol Pablo cuando se encontraba preso y en cadenas por el Evangelio. Este hermano hizo un ministerio
en ayudar al apóstol Pablo y de seguro a las personas que también lo acompañaban cuando él estaba preso andando por el antiguo imperio romano. Al igual vemos un acontecimiento de un ministerio especial en el libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 36 al 41. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Vemos que esta hermana y discípula, Dorca o Tabita, abundaba en obras y en limosnas. Además que se dedicaba a fabricar vestidos para las viudas, y en su muerte fue demostrado el amor y el aprecio que tenían hacia ella todas estas personas que ella había ayudado. Ahora, con estos ejemplos, me gustaría invitarte, apreciado oyente, hermano, amigo o amiga, a que tengas en consideración el comenzar un cargo u oficio que sea un ministerio, que vaya acorde a la palabra que leímos en Primera de Pedro, que sea dedicado como un sacrificio espiritual para Dios por medio del Señor Jesucristo. Y estoy seguro que este ministerio empezará a hacer diferencias en ti que harán crecer tu vida y la vida de otras personas. Y este crecimiento, por ser conducido por Cristo, te ayudará a desarrollar otros ministerios a futuro, o te guiarán al ministerio más indicado para ti. Que sea nuestro querido Dios y Padre que te dé todo el conocimiento, destreza, sabiduría y fortaleza para que seas una piedra viva, que seas una casa y un árbol edificado en Cristo, y que ofrezca los mejores frutos espirituales a las personas que los necesitan. Emprende, trabaja, guía, dirige y planifica el ministerio que Dios tiene para ti, y que sea Él que bendiga el fruto de tu labor. Es mi deseo para ti en Cristo nuestro Salvador. Amén.